No quisiera empezar sin expresar mis disculpas por los intentos frustrados anteriores que por motivos menores de salud no pudieron tener lugar, ¿no? Cuando Loisa me planteó hacer este seminario, yo me empecé a pensar, ¿no?, qué os contaba yo acerca de mi trabajo, que no fuese el tostón de soltaros aquí todo lo que estoy haciendo sobre la tesis, sino que fuese algo útil para vuestro proyecto, o sea, para intentar que la información que yo os transmita sea útil para vuestro proyecto, y no solo eso, también aprovecharme un poco de la información que vosotros me podáis ofrecer para enriquecer algunas de las dimensiones en las que yo trabajo, que tienen bastante relación con el área de comunicación, ¿no?, en la que está basado vuestro proyecto, ¿no? Entonces esto es una declaración de intenciones, ¿no?, para que haré una primera parte en la que introduciré teóricamente lo que yo denomino el estilo epistémico de los indicadores sociales, pero luego sí que me gustaría que la información discurra bidireccionalmente, ¿no?, y que dialoguemos para aprender juntos unos de otros, ¿no? Pues vayamos a ello. La primera pregunta: ¿qué son los indicadores sociales? O dicho en el argot académico-científico, ¿desde qué presupuestos teórico-metodológicos enfocamos la utilización de indicadores sociales? Bueno, indicadores sociales, un indicador en principio es algo que indica o sirve para indicar. Indicar significa mostrar algo con indicios y señales. Un indicio, según la RAE, es aquello que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Entonces, siguiendo un procedimiento de lógica aristotélica, ¿no?, que es un silogismo clásico, ¿no?, los indicadores sociales están relacionados con el conocimiento de algunas cosas de manera no directa. Podríamos considerarlos, pues, instrumentos que nos permiten aproximarnos a fenómenos de los que no tenemos una experiencia inmediata. En este sentido, el uso de indicadores se remontaría atrás en la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos hablar de muchas maneras de conocer qué son indicadores. Pero claro, aquí nos interesa su sentido académico o científico. Y en este sentido académico o científico es a mitad de los años 60 cuando empieza a hablarse de indicadores sociales, en concreto en la obra de Bauer en 1966, que lleva por título Los indicadores sociales, ¿no?, lo cual no es nada nuevo el tema este de los indicadores sociales, y surge en un contexto de descontento con los indicadores económicos. O sea, como vemos, las críticas a la utilización de las magnitudes de la macroeconomía para dirigir nuestras sociedades no son nuevas tampoco, aunque hoy día siguen estando vigentes, ¿no? Es también en este contexto cuando se suscita un creciente interés de instancias políticas y organismos internacionales por disponer de medidas comparativas sobre aspectos sociales. Así entonces es como aparece el apellido de nuestro enfoque: indicadores sociales. Un enfoque que lo considera medidas cuantitativas de la sociedad, o sea, contabilidades sociales han llegado a denominar en algún momento, aunque luego van más allá, pero bueno, lo veremos, y nos restringe el sentido de considerarlos como cualquier tipo de evidencia. Nos alejamos de eso y nos centramos en este sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de indicadores sociales en tanto que estilo epistémico, nos referimos a una forma de conocer fenómenos a los que no podemos acceder de manera directa e intentamos conocerlos mediante estos artilugios conceptuales que intentan registrar sus manifestaciones empíricas. Entonces, yo siempre parto de una definición que recoge de la literatura clásica sobre indicadores, ¿no? Curiosamente, esta definición aparece en un texto de Carmona Guillén del año 77, que se llama Los indicadores sociales hoy. Ha llovido ya, ¿no?
desde el 77. Bueno, y Carmona los define como medidas estadísticas de un concepto o de una dimensión de ese concepto basado en un análisis teórico previo e integrado en un sistema de medidas semejantes que sirve para describir o evaluar fenómenos sociales. Llegados a este punto tenemos que hacer algunas precisiones, probablemente seáis conscientes, ¿no?, de cómo se diferencian todos estos conceptos, pero bueno, a mí me gusta ser en ese sentido bastante claro, ¿no? Y diferenciar lo que es una recopilación estadística sin más, que son datos, indicadores inconexos que aparecen en numerosos trabajos de investigación, investigaciones periodísticas, intervenciones de políticos que intentan persuadirnos acerca de un determinado estado de cosas, de lo que son un sistema de indicadores. En un sistema de indicadores existe un modelo teórico previo, explícito, que hace que le demos prioridad a unos aspectos antes que a otros y pongamos mayor atención a unas cuestiones antes que a otras. Pero el enfoque de los indicadores sociales también distan mucho de ser instrumentos perfectos y de hecho han sufrido numerosas críticas. En principio tienen que ver mucho con las intenciones para las que se realizan. Escribiendo el otro día esto me acordaba sobre las intenciones de los indicadores, ¿no? Ahora ha salido un barómetro de la felicidad que realiza el Instituto de la Felicidad. Y yo cuando lo consigo, qué bien, aquí se retoma la vieja idea del reino de Bután, de medir la felicidad interior bruta en vez del Producto Interior Bruto, y cuando empecé a investigarlo me di cuenta que se llamaba Barómetro de la Felicidad Coca-Cola. Con lo cual me quedé absolutamente planchado, ¿no? Y digo, vale, digo, esta felicidad probablemente tiene poco que ver con la felicidad de los desempleados que se van a quedar ahora fuera para que Melere está llevando a cabo la envasadora de Coca-Cola en España, ¿no? Pero bueno, era un inciso, ¿no? Era para ilustrar el tema de que detrás de los indicadores siempre suele haber hay una intencionalidad, ¿no? También encontramos limitaciones en cuanto a sus posibilidades de realización. La disponibilidad de fuentes estadísticas sobre el fenómeno que investigamos es fundamental. Muchas veces no tenemos lo que queremos, ¿no? Y existen los datos que hay. Dificultades también de extrapolación cuando lo que queremos es comparar con otros contextos, con otro lugar, tiempo, cuando no se registran los fenómenos de igual manera. Además, claro, las realidades no son estáticas, las definiciones nos van cambiando en el tiempo y es difícil hacer comparaciones históricas, que a nivel científico yo creo que es una de las cosas que nos aporta conocimiento con trayectoria, ¿no? Entonces, como paso previo a la construcción de un sistema de indicadores y como ejercicio de honestidad científica, debe existir una teoría explícita que, además de definir y delimitar los conceptos sobre los que queremos obtener información, pongan de manifiesto nuestras intenciones. En el caso de la investigación para la paz, como bien nos enseñó el profesor Vicente Martínez Guzmán, se trata de un conocimiento comprometido con el incremento de la convivencia en paz y la disminución de los niveles de violencia, guerra, marginación y exclusión, los distintos tipos de violencia de los que hablamos en investigación para la paz. Y eso a mí siempre me gusta ponerlo de manifiesto, ¿no? Lo mío no es objetivo, lo mío persigue esto. Pero aquí no se acaban tampoco las dificultades, ¿no?, de esta manera de obtener conocimiento. El hecho mismo de delimitar conceptos sobre lo que queremos obtener información ya supone en sí una primera pérdida de información sobre los fenómenos de la realidad, que siempre serán más ricos y complejos. Y posteriormente, al intentar operacionalizar las dimensiones elegidas, experimentaremos una segunda pérdida de información, por ejemplo, mediante el propósito de transformar un discurso o un sentido subjetivo en un número.
Por tanto, en un contexto de pluralidad metodológica, un determinado objeto de estudio requiere múltiples enfoques y, de cualquier forma, ser conscientes y advertir de la parcialidad del nuestro. Incluso si somos ambiciosos, contrastar, complementar, triangular la información con otros enfoques metodológicos que, además de cuantificar, cualifiquen el objeto de estudio y nos aporten conocimiento mientras otros procedimientos, por ejemplo, como he visto que vosotros vais a hacer en posteriores fases del proyecto que tenéis entre manos, ¿no? Si no, así me corregís, ¿eh? Yo quiero enterarme de vuestro proyecto también, supongo que pues me lo iréis contando poco a poco, aunque ya le he echado ya un vistazo, ¿no? En definitiva, los indicadores sociales se tratan de artilugios epistémicos al servicio del conocimiento científico que, pese a su imprecisión, constituyen una posibilidad de medición de realidades complejas que son a la vez objetivas y subjetivas. Por un lado, tenemos fenómenos supuestamente objetivos, pero por otro, su interpretación depende de la mente humana o de las representaciones sociales mayoritarias. A mí me gusta aquí poner el ejemplo de la temperatura y la sensación térmica, ¿no? El dato objetivo es la temperatura, el dato subjetivo es la sensación térmica. Ambos se pueden registrar mediante indicadores, ¿no? Pero esto nos introduce en uno de los grandes debates metodológicos de los indicadores sociales, que es indicadores sociales objetivos, a veces mal llamados cuantitativos, frente a los indicadores subjetivos, a veces mal llamados cualitativos. Todos ellos son denominaciones polémicas, han generado numerosas controversias y abundante literatura. Por cierto, ¿habéis pensado en vuestra investigación qué tipo de indicadores vais a utilizar? Si van a ir más encaminados hacia indicadores objetivos, indicadores subjetivos. Estamos en ello, ¿no? Tenemos ya... Bueno, el martes nos juntaremos para el tema de la prensa. Son intersubjetivos, ¿no? Pero estamos trabajando en la combinación de diferentes técnicas, desde historias de vida, o sea, son indicadores que vienen desde el empoderamiento y tal, pues objetivos nunca van a ser. Pero objetivos en el sentido que los digo yo, porque yo los digo objetivos y subjetivos y los dos son cuantitativos. A ver, con subjetivos me refiero a aquellos indicadores que reflejan la frecuencia de fenómenos mensurables a nivel de intervalo de razón y son sensibles a los métodos comunes de análisis de datos. Pueden ser las llamadas contabilidades sociales. Por ejemplo, tasa de desempleo, número de muertos por atentados terroristas, todo este tipo. Los subjetivos, también llamados psicosociales o de opinión, son los que sostienen habitualmente mediante cuestionarios y en los que se expresan un sentimiento, una actitud, una preferencia, una opinión, un juicio, una creencia de algún tipo. Suelen ser medidas habitualmente con variables ordinales, del tipo nada de acuerdo a muy de acuerdo, ¿no? Y todos los estadios intermedios, ¿no?, que queramos. Y son, por ejemplo, del tipo, si decimos número de atentados terroristas, número de muertes en atentados terroristas. El subjetivo sería, ¿cree usted que el terrorismo es un problema en España? Ahora ahí dice, número de muertes en atentados terroristas, 0. ¿Cree usted que el terrorismo es un problema en España? Sí. Dices tú, aquí la temperatura objetiva no coincide con la sensación térmica, ¿no? A lo mejor si pusiéramos el ejemplo del paro, en este caso sí, ¿no? Ese tipo de gaps, ¿no?, en los datos, ¿no?, yo creo que es una fuente para que los investigadores ahí digamos, ¿qué pasa ahí? Entremos a explicar qué pasa, ¿no? Tanto cuando coinciden como cuando no coinciden, pero vamos, sí considero que un sistema de indicadores debe recoger ambos, objetivos y subjetivos. Ambos, estamos trabajando. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, estamos viendo la actividad que genera número de comentarios, número de eventos a nivel cuantitativo y después un análisis de los comentarios más cualitativos a partir de que estamos pensando alguna serie de indicadores para analizar el debate que se genera en las redes sociales. ¿Pero con indicadores o con posteriores técnicas de entrevistas, grupos de discusión? O... Con indicadores, pero estamos en proceso de elaborarlo. También el tema de las noticias. Por ejemplo, ¿la noticia contextualiza un indicador? ¿Es transversal en el discurso? ¿O tiene un enfoque partidista? Estamos aún en debate sobre ese tema
a nivel tanto de las redes sociales como a nivel del discurso de prensa y de debates online, pero aún está en proceso de reflexión. Luego yo creo que nos quedará tiempo para hablarnos de cómo operacionalizáis el concepto de sensibilidad moral, que creo que es el concepto clave, ¿no?, del proyecto, ¿no? Claro, en realidad ya hemos sacado una serie de indicadores iniciales para discutir, que de hecho esta es una de las sesiones en las que estamos pensándolo, ¿no? Porque al mismo tiempo que por un lado ves un indicador, han subido el número de protestas en España desde el 15, pero luego, lo que tú dices, objetivo, pero subjetivo, ¿no? Pues ir a la gente que ha estado implicada y por qué, ¿no? ¿Por qué están subiendo ese número de protestas? Y realmente, entonces ahora estamos manejando los indicadores de las personas implicadas en esas protestas, pues realmente, si ya protestaban, si protestan más, si se manifiestan más o menos, ¿por qué? Y ir ahí esos indicadores de qué indicadores nos pueden demostrar qué les ha ayudado a sensibilizarse más hacia esos temas o empoderarse más hacia esos temas. Pues ahí es donde estamos manejando. Y en última instancia si hay una eficacia cultural, ¿no?, que es otro de los conceptos que manejáis, ¿no? Es interesante, ¿no? Solo un inciso, pero probablemente para luego, pero es que me está viniendo ahora a la cabeza, os estoy escuchando. No estamos uniendo esos indicadores que en realidad sirven para analizar los datos, en definitiva, ¿no? Para ver. No estamos pensando en el diseño muestral, o sea, la muestra y los indicadores, en este caso, si estamos pensando en indicadores objetivos, por ejemplo, tendría que estar relacionado, ¿no? Porque si no... Relacionados con el marco teórico, con el objeto de estudio. Con la muestra que estamos... Claro, esa es una de las decisiones también que se toman. Un dato objetivo es un dato secundario, puede ser un dato secundario, la mayoría de las veces son datos secundarios que cuando tú quieres hacer un dato, un indicador subjetivo, también puedes irte a encuestas realizadas. Y en el caso de que tú seas el que diseñes el instrumento a pasar, es cuando tienes que plantearte también el tipo de muestra, ¿no? Pero es en el caso en concreto en que dice, voy a diseñar un instrumento, un cuestionario, que lo voy a pasar. Yo creo que eso después podemos hablar, ¿no? Sí, no era solamente para que no lo perdiéramos, porque me ha parecido que por ahí había algo que no me... Claro, no, la muestra es en el que yo voy a luego os contaré cuál es mi decisión, porque mi decisión al final fue trabajar con datos secundarios. Ahora os lo contaré, ¿no? Son datos secundarios. Entonces, yo los aplico a mi contexto, que es Andalucía, pero yo no voy a diseñar un instrumento en el que yo vaya a pasar una encuesta, un cuestionario. Bueno, continuamos. Entonces nos podríamos referir a los sistemas de indicadores como hipótesis articuladas entre un concepto y un fenómeno. Nos proporcionaría un puente entre los productos mentales y el mundo externo, siguiendo un esquema como el que os recojo en la diapositiva. Existen fenómenos sociales representados por teorías y conceptos que comportan unos niveles de abstracción y complejidad elevados. Por esta razón no pueden ser medidos directamente. Estos fenómenos, a través de su análisis conceptual, se desglosan en sus dimensiones teóricas, de acuerdo con alguna teoría científica que les sea aplicable. Estas dimensiones teóricas del concepto se tendrán que intentar operacionalizar para que puedan ser medidas en sus manifestaciones empíricas. Y cuando estas dimensiones son muchas, una medición aproximativa del fenómeno puede realizarse mediante un muestreo de las dimensiones más representativas en relación con el concepto en cuestión. Cuando no son operacionalizables directamente, habrá que buscar medidas indirectas, y en ambos casos cada una de estas medidas configurará entonces un indicador del concepto que se pretende medir. Todo indicador científicamente fundamentado se configura pues en la cadena epistemológica circular: teoría, concepto, indicador teórico, indicador empírico, realidad. Circular porque la mayoría de los estudios ni son totalmente inductivos ni son totalmente deductivos. En la mayoría de las ocasiones se benefician de una combinación de ambas. Vamos de la realidad hacia lo teórico y desde lo teórico hacia la realidad en un continuo proceso circular, ¿no?
A partir de la obtención de estos indicadores numéricos de un fenómeno y mediante un proceso de homogenización, procedimientos estadísticos, podemos construir índices generales o sintéticos, que son números, resúmenes, que intentan resumir y sintetizar el nivel de un determinado fenómeno. Si por un lado la construcción de índices sintéticos favorece la manejabilidad y la comparabilidad de datos, por otro lado supone una gran pérdida de información. Es habitual que los sistemas de indicadores se queden en el paso previo a establecer un índice sintético por la dificultad de homogeneizar y estandarizar diferentes datos obtenidos para fines diversos. De esto luego veremos un ejemplo con una de las dimensiones que yo trabajo y que creo que puede ser de las más cercanas a vuestro proyecto. De cualquier forma, la delimitación de los objetivos para los cuales se realiza una investigación, un sistema de indicadores, en buena medida aconseja también la construcción o no de un índice general. Cuando lo que pretendemos es describir un fenómeno o una determinada situación a partir de una serie de indicadores, por lo general se desaconsejaría la realización de un índice, por la pérdida de información, ¿no?, que ello supone. Sin embargo, en el caso de que los objetivos primaran la comparabilidad de datos, pues su construcción sería más conveniente, ¿no? En el caso, no sé, del índice de desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Últimamente, no obstante, se generan cada vez más y con mayor repercusión en los medios la construcción de índices generales y la asignación de puntuaciones en base a determinados constructos que finaliza produciendo una clasificación, los denominados y muy mediáticos rankings, ¿no? Y me gustaría hacer alguna reflexión, aunque sea un inciso, alguna reflexión acerca de los rankings desde la perspectiva de la investigación para la paz, ¿no? Es un asunto controvertido, pues desde la investigación para la paz tendríamos que plantearnos qué nos interesa más, si divulgar conceptos y modelos de colaboración o de competición. Es decir, el establecimiento de rankings de clasificaciones en la medida en que proporcionan modelos competitivos contribuyen al fomento de culturas de paz. Desde mi punto de vista, la cultura de paz o la investigación para la paz tiene que tener en cuenta los beneficios de la competición y cómo hacer que ésta sea un factor positivo, aunque no siempre es así. Una visión positiva de la competición requiere una comprensión de la diferencia entre competir con y competir contra, de tal manera que sea posible integrar cooperación y competición. En el ámbito académico, cada vez más el fomento de la excelencia viene buscándose casi exclusivamente en base a la competición y cada vez menos en base a la cooperación con los efectos perniciosos que todos sufrimos, creo, ¿no? Aunque quizás esto también es una reflexión que se escapa un poco a la línea argumental que llevamos, ¿no? Pero bueno, apetece hacerla y creo que estamos en un ámbito que se puede ver. Quizás esto se responde más a cómo se ejerce el control social en las sociedades contemporáneas, ¿no? Pero bueno, ya digo, solo dejamos para quien le guste de explicaciones post-Foucaultianas que nos llevan a otro sitio, ¿no? En definitiva, pienso que hay que manejar con cuidado la divulgación de índices para realizar clasificaciones y pensar si en determinados casos es suficiente con sistemas de indicadores que ilustren aquellos elementos que sirvan más que para competir, para aprender unos de otros en aquellas cosas que hacemos bien. Aquí ya vamos metiendo lo del giro epistemológico, con aquellos que conmigo habéis girado en tantas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, esta segunda opción pretendería ser solo una herramienta para evaluar y aprender conjuntamente cómo mejorar sin establecer competiciones y respetando la diversidad cultural y la propia especificidad de cada modelo social. Ahora me gustaría empezar a entrar en los indicadores sociales desde el punto de vista de mi investigación y desde el punto de vista de la investigación para la paz, ¿no? O podríamos decir investigación de y para la paz, ¿no? Porque la mayoría de la investigación
para la paz es investigación de la violencia y de los conflictos armados, ¿no? Por eso a mí me gusta hacer la precisión, ¿no? Yo soy más de los de la investigación de la paz, ¿no? O sea, lo que hemos hecho el giro epistemológico, ¿no? Que aquí, previamente, también me gusta señalar que desde los orígenes de la investigación para la paz se impulsó el desarrollo de indicadores sociales. San Johann Galtung, ya en el año 73, inició en el Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Oslo un programa mundial de indicadores, en sus siglas en inglés WIP, World Indicators Program, trabajos que se publicaron desde el 73 hasta el 80, y para quien tenga curiosidad, yo últimamente los descubrí, que los han escaneado y están en la página web de Transcend Internacional, ¿no? Esto de la revisión lo vamos a ver luego, porque si no... Bueno, el trabajo que yo vengo realizando lleva por título Indicadores de Cultura de Paz en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y surgió como desarrollo de un proyecto del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada denominado Cultura de Paz en Andalucía, Experiencias y Desafíos. La pregunta original fue: ¿cómo podemos investigar la paz mediante indicadores sociales? Haciendo referencia a todo lo que he dicho anteriormente, cuando me hago esta pregunta en el contexto del pluralismo metodológico, tengo que decidir desde qué posición voy a intentar dar una respuesta. Respuesta que en cualquier caso será parcial, se hará desde un particular punto de vista y con una opción metodológica concreta, y que se sumará a otros esfuerzos interdisciplinares para investigar un asunto complejo. Entonces, lo primero que hago es intentar establecer un marco teórico metodológico que integre los elementos que aparecen en el título. Por un lado, la construcción de indicadores sociales, y por otro lado, el bagaje que nos aporta la investigación de la paz. En última instancia, lo que se pretende es aportar un conjunto sistemático de datos empíricos que fomenten y promocionen culturas de paz, para contribuir, en la medida de lo posible y humildemente, a reducir las distintas formas de violencia directas, estructurales y culturales. El supuesto es que si mostramos determinados elementos o dimensiones de la cultura de paz en un determinado contexto, podremos señalar aquellos aspectos que es necesario fomentar. En este enfoque partimos también de una categoría que utilizamos en el grupo de investigación de Granada, que es la categoría de paz imperfecta, y que pasa por considerar a la paz no como algo absoluto y totalmente perfecto, que alcanzaremos alguna vez en un estado futuro ideal, sino como un proceso presente, como una construcción en progreso, una vivencia humana diferenciada de la guerra y la violencia que se produce incluso en medio de ellas. Por tanto, en todo momento y lugar podremos encontrar prácticas y experiencias de paz, a partir de las cuales poder construir y avanzar hacia una mayor justicia y una menor violencia. Mi hipótesis inicial, entonces, partía de que en Andalucía existen determinadas dimensiones sociales que pueden constituir las bases de una cultura de... Quiero dejar bien claro esto de las bases de una cultura de paz, porque cultura de paz es un concepto tremendo, enorme, es amplísimo. Entonces yo, cuando hablo de cultura de paz, ya muchas veces por hablar de cultura de paz, quiero significar que son las bases de una cultura, aquellas bases sociales a partir de las cuales podríamos construir culturas de paz o fomentar culturas de paz. No quiere decir que mi objeto de estudio sea toda la cultura de paz, algo que me parecería de una pretenciosidad inabarcable. Entonces lo que pretendo es construir un sistema de indicadores para describir algunas dimensiones sociales de la comunidad andaluza, que por cierto, hoy es el Día de Andalucía y es fiesta allí, estoy trabajando hoy en día de fiesta, que pueden considerarse básicas para que luego digan que los andaluces, porque pueden considerarse básicas para una cultura de paz. El objetivo es proponer una definición operativa de las bases de una cultura de paz, evaluarla descriptivamente mediante la construcción de un sistema de indicadores,
Este también con un concepto así un poco trampa, evaluar, ¿qué voy a hacer? ¿Evaluar o describir? Describir o evaluar. Yo utilizo el concepto trampa este de evaluar descriptivamente, yo en principio voy a describir. No voy a hacer evaluaciones. Explorar y valorar la posibilidad de calcular un índice sintético de cultura de paz. Para la construcción de este sistema que pretendo, voy a utilizar fuentes secundarias a partir de bases de datos empíricos sobre la realidad social andaluza, proporcionada por organismos públicos y privados de reconocida solvencia en la producción de datos. Esta fue una de las decisiones prácticas importantes que tuve que tomar al principio, pues la generación de datos propios sin un equipo investigador y sin financiación es una tarea imposible. Y esto se me iba de las manos. Yo no puedo financiar encuestas, yo no puedo financiar un grupo de encuestadores que no. Entonces yo tengo que trabajar con datos ya hechos, ¿no? Pero además hay otra razón, y es que considero que se produce un fenómeno de cierta hiperproducción de datos cuantitativos, de una saturación de la información generada a partir de indicadores, de tal forma que podemos llegar a un punto en el que este tipo de información pierda cualquier tipo de sentido, ¿no? Y también en ese sentido contribuir al desprestigio de las investigaciones cuantitativas. Esto se ha dado mucho, ¿no? Sin embargo, de lo que creo que sí estamos faltos es de marcos teóricos adecuados para interpretar datos. E incluso más, que esos marcos teóricos sean propuestas que la sociedad perciba como útiles y valiosas. Por ambas razones, mi trabajo se fundamenta en datos secundarios, ¿no? Yo no voy a hacer ningún instrumento de medida ex professo, ¿no? El plan de trabajo que voy a seguir pues es el habitual, el marco teórico en el que vincularé indicadores sociales y cultura de paz, la definición operativa con las dimensiones y subdimensiones, búsqueda de indicadores para el nivel andaluz, la construcción de un sistema integrado a partir de estos datos empíricos secundarios, la exploración de la posibilidad de cálculo de un índice sintético, descripción de resultados y conclusiones. En mi caso, esta delimitación la hago a partir de la definición de cultura de paz adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, ¿no? Aunque bien puedo ir matizando algunos de los ítems a partir de mis planteamientos teóricos, tanto de giro epistemológico como de paz imperfecta, y de la disponibilidad de fuentes o de circunstancias específicas del contexto andaluz. Esta formulación de Naciones Unidas incluye 8 áreas. Educación para la cultura de paz, el desarrollo social y económico sostenible, respeto por los derechos humanos, igualdad entre mujeres y hombres, participación democrática, que esta es una de las dimensiones que creo que tiene más relación con vuestro proyecto, solidaridad, tolerancia y comprensión mutua, comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos, aprovechando que estoy aquí en un entorno de expertos en comunicación, y es además una de las dimensiones a las que tengo que hincarle el diente, que tengo más verde, pues si me gustaría que me aportarais algo al respecto, pues os diré lo que tengo, y si conocéis algo, pues lo recibiré con mucho placer. Y paz y seguridad internacional. Yo cuando lo miro así, a veces me gusta llamarle cariñosamente mi monstruo de las 8 cabezas, porque cada dimensión en sí podría ser objeto de una tesis doctoral. Entonces aquí el problema que tengo es de reducir esto a algo que sea manejable por un solo investigador. Ese es la gran tarea que tengo con este trabajo. Ahora sí me gustaría, antes de que pasáramos a ver un poco el ítem de la dimensión de participación,
me gustaría que viéramos, he desordenado como siempre los papeles, pero yo creo que los volveré a ordenar en cualquier momento. Me gustaría que viéramos los distintos indicadores o sistemas de indicadores relacionados con la investigación para la paz que he ido revisando, ¿no? Sí, la encuentro, claro. Los he perdido. Reencontrado. Aquí cuando he visto la diapositiva, a veces, claro, tengo varias diapositivas y en algunas versiones tengo los enlaces. En esta no he incluido los enlaces, pero bueno, fácilmente tecleando en el navegador cualquiera de los enunciados, pues sale enseguida el índice, y si no, quien esté interesado se los paso. Aquí, por ejemplo, los tengo, ¿no?, en la versión papel, ¿no? Bueno, pues algunos de los trabajos que he revisado es el Global Peace Index, el índice de paz global que produce el Instituto para la Economía y la Paz en Sydney, Australia, en colaboración con la unidad de inteligencia de la revista El Economista. Es un trabajo que yo se lo recomiendo a cualquier investigador en paz. Cada vez está mejor hecho. Yo al principio lo criticaba mucho porque era una medida... Estos son los indicadores que utilizaba. Perfectamente, si leí un poco, podría poner arriba Global Violence Index en vez de Global Peace Index, ¿no? Entonces yo fui muy crítico en cuanto a la... Pero se lo curran muy bien, tienen una página se llama Vision of Humanity, en el que tienen unos mapas fantásticos y cada vez están transitando más, o sea, son receptores a las críticas que se le están haciendo y cada vez están transitando más a hacer medidas y evaluaciones de la paz positiva. Es en cualquier caso, es uno de mis referentes, ¿no?, el Global Peace Index. También el Happy Planet Index no tiene nada que ver con el de la Coca-Cola. Este lo hacen unos economistas alternativos en Inglaterra, se llaman la New Economic Foundation, pero vamos, que básicamente se trata de un indicador de sostenibilidad, ¿no? El tan laureado y tan mediático últimamente índice de percepción de la corrupción, que como su nombre indica, es un indicador subjetivo en la clasificación que habíamos visto antes, porque es de percepción de la corrupción. En ningún momento este indicador o este índice nos aporta datos sobre casos reales de corrupción. No nos ofrece contabilidades, nos ofrece estados de opinión de la población, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que tiene una labor bastante útil de denuncia de la corrupción y están triunfando, son muy mediáticos, ¿no? Y cada vez están produciendo más indicadores en el sentido de que están desagregando hacia comunidades autónomas, hacia diputaciones provinciales. Luego tenemos, desde la perspectiva de investigación de la paz más clásica, más tradicional, más enfocada en conflictos bélicos, el Global Militarization Index, que hacen
en Bonn. En Estados Unidos se hacen estos dos, ¿no? El Fallstadt Index, de estados fallidos, ¿no? Y de fragilidad, y de State Fragility Index. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los cada vez mejores indicadores del PNUD. Yo me considero un fan de los indicadores del PNUD. Además, cada vez van haciendo un refinamiento metodológico y conceptual más asumiendo todas las críticas que se le han hecho al concepto de desarrollo. Vamos, me parece un trabajo encomiable y que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de indicadores de paz. Sobre sostenibilidad he revisado el del Observatorio de la Sostenibilidad de España, también lo que se han hecho, los que se ha ido haciendo en la Escuela de Cultura de Paz, ¿no? Han hecho un índice de derechos humanos. Y el de Rivera, el de Josep de Rivera, son unas lecturas, es una propuesta en la que yo me he basado bastante y he trabajado bastante y estoy bastante afín, ¿no? Porque la de David Adams fue el fontanero de la Declaración de Cultura de Paz, fue el que estaba ahí en aquel momento currándose todo para que surgiera, ¿no?, aquella declaración que luego aprobaron los estados en la Asamblea. Pero David Adams tiene una visión muy dicotómica de lo que es paz. Tú estás en cultura de paz o en cultura de guerra. No hay cultura. O estás en una o estás en otra. Claro, yo desde mi perspectiva de que la paz es un proceso inacabado, que podemos ver experiencias de paz en cualquier momento, incluso en mitad de los conflictos bélicos, para mí me chocaba. Y un día, hablando con él, hablábamos sobre esto y él me decía, no, cultura de paz o cultura de guerra, y le hablé de Josep de Rivera, que era donde yo me estaba basando. Craso error. Me di cuenta que era su adversario académico, me di la pata hasta los... Pero bueno, son cosas que suelen ocurrir, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Estábamos aquí, bueno... Y luego, aplicado al caso andaluz, bueno, el caso español, hay este otro trabajo en el que me baso mucho. De hecho, la dimensión de participación democrática, que es la que estoy viendo ahora, me estoy basando haciendo una réplica de lo que hacen en el Barómetro Social de España. Un trabajo, ahora iremos a su página y veremos cómo trabajan, porque yo creo que nos ilustrará bastante. Y ya quien quiera perderse en datos sobre conflictos armados, pues tenemos las bases de datos del CIPRI y del PRIO, y aquí en España pues los informes sobre gasto militar, ¿no?, del Centro de Estudios de GAS, ¿no? Aquí es donde me gustaría que nos centráramos en una dimensión en concreto, la de la participación democrática, porque quizás es la que tiene más relación con vuestra investigación, y empezar un poco a debatir conjuntamente, ¿no? La dimensión participación democrática, en tanto que posibilidades individuales o colectivas de tomar parte o contribuir en la producción de la esfera de lo político. Esta es la concepción que yo tengo, ¿no? Esto nos remite a un variado repertorio de acciones, desde aquellas que tienen que ver con el apoyo a instituciones y canales de participación establecidos, denominado habitualmente participación convencional, como aquellas actividades que tienen lugar fuera de las vías institucionales, y entre las que podemos incluir las nuevas formas de protesta pacífica, ¿no? Hay que tener en cuenta que la participación siempre constituye alguna forma de acción, ¿no? La predisposición hacia determinadas actitudes no implica necesariamente que se desarrollen esas acciones políticas.
Estas actitudes pueden constituir factores explicativos de participación, pero no participación en sí misma. Quizás el concepto que vosotros manejáis de sensibilidad moral es uno de los resortes que ofrece alguna vía de explicación de cómo la potencialidad de las actitudes pueden llegar a convertirse en actuación política, ¿no? Si estoy equivocado me lo decís. Por lo tanto, existe multiplicidad de acciones que constituyen diferentes formas de participación: militancia en organizaciones políticas, existencia de grupos de presión, movimiento asociativo, iniciativas ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, movilizaciones y campañas reivindicativas de diversa índole. Todo significa un repertorio de fenómenos que tiene una gran capacidad de empoderamiento para la sociedad civil. Por lo tanto, al hablar de participación democrática, no podemos limitarnos solo a lo que es participación electoral, sino que tendremos que ir un poco más allá, ¿no? Por eso a mí me gusta utilizar esta definición de participación, ¿no? El estudio de la participación política se concibe como el análisis de la amplia variedad de acciones ciudadanas a través de las cuales los individuos transmiten sus demandas e intereses y tratan de influir en el sistema político, con independencia de las formas que adoptan estas acciones, y esto último ya me mata, y de la legalidad o legitimidad con la que cuenten. Claro, es la definición más amplia que podemos tener de participación democrática, pero también es donde pueden tener cabida todas las nuevas formas de participación política, ¿no?, que podemos ver en todos los nuevos movimientos sociales y en todas las nuevas expresiones políticas tipo movimiento 15M, ¿no?, etcétera, ¿no? Sin embargo, los postulados teóricos de la democracia liberal aconsejan una división entre la esfera del trabajo político y del trabajo de influencia, y consideran que un país en el que la mayoría de la población fuese activa políticamente tendría graves problemas de gobernanza. Esto no sé por qué, pero me suena a una ley de seguridad ciudadana que se está gestando en algún país no muy lejano de este. Pues en nuestra concepción la participación política y la gobernabilidad democrática están indisolublemente ligadas, ¿no?, en lo que respecta a los sentimientos de implicación o pertenencia de los ciudadanos en relación al sistema político. Por lo tanto, la participación democrática en su sentido amplio constituye una de las dimensiones fundamentales del concepto de cultura de paz. Y no lo podemos asimilar a lo que es exclusivamente participación electoral, que ha sido tradicionalmente lo que se ha trabajado también porque es lo más fácilmente mensurable, ¿no? El problema que nos enfrentamos con esta dimensión, como con todas, para que no aparezca el monstruo de las 8 cabezas, es este gran repertorio, esta gran fenomenología de la participación, ¿cómo la reduzco yo a un sistema de indicadores? Claro, por un lado entran ganas de que influya, y eso y sin entrar en la web 2.0, y sin entrar en iniciativas tipo Abaz o Chain.org, ¿no?, plataformas, pero por ejemplo, a mí a veces que me intentaban hacer indicadores. Tenemos conexión a internet, ¿no? De acuerdo. ¿Conocéis los métodos de acción no violenta de Gene Sharp? Si no los conocéis, os los presento yo, porque constituye todo un repertorio de acción política. Habilitar abajo. Tu carpeta, ¿sí? No puedes Abajo dar, la pestaña se la ha abierto igual, ahí tienes la pestaña. Mira a ver si lo ha abierto. Sí. ¿Qué le digo? ¿Habilitar o no habilitar? Sí. Habilita. Claro, esto es un repertorio de acciones si yo me hago con los mandos del avión.
que imaginaros, ¿no? ¿Cómo podríamos incluir todo esto? Que el cuerpo nos lo pide, ¿no? A mí por lo menos meter todo esto en un sistema de indicadores, ¿no? Porque es tremendamente sugerente. Discursos públicos, cartas de oposición de apoyo, declaraciones de organizaciones institucionales. Es una riqueza, claro, es la riqueza de los fenómenos en toda su expresión, ¿no? Es decir, a mí me abruma, ¿no? Porque, claro, esto es lo deseable, tenemos que manejarlo con lo posible, ¿no? ¿Cómo hacemos una dimensión que sea operativa? Bueno, si queréis, estos los métodos de Sharp en otro momento, o si os interesa os lo doy. Era simplemente para ilustrar la gran riqueza. Cerrar las Mi todas las valencia pestañas. es que no está muy... Cerrar todas las pestañas, dice todas, ahí. ¿no? Y mira que tengo sangre de la tierra, ¿eh? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, como he dicho, trabajo con fuentes secundarias, y el barómetro social de España que hace el colectivo IOE me parece que está muy currado y que se puede hacer una réplica en esta dimensión, ¿no?, de lo que están haciendo ellos, ¿no? Aquí los tenemos. Una dimensión inicial la subdividen en 3 dimensiones: participación electoral, asociacionismo y confianza en las instituciones políticas. Hay una mezcla de indicadores objetivos, indicadores subjetivos, y de todos hacen una estandarización de datos, producen un índice sintético parcial para luego integrarlo en un índice sintético general de participación ciudadana, ¿no? En este caso yo lo utilizaré democrático, y luego todos los datos están disponibles para mi contexto, ¿no? Además, como veis, cuando pinchas en cada indicador, un nombre muy identificable, fuente muy identificable, fácilmente accesible, definición operativa tremendamente simple, significado: a más participación electoral, más participación social. Cifra mejor, la más alta. Las series, la estandarización mediante un procedimiento estadístico relativamente sencillo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es volver a hacer, volver a hacer lo mismo para la siguiente dimensión, para la siguiente, de cara luego a producir, se le da un peso relativo a cada una de las dimensiones, se construye un índice sintético, en el que ya vemos aquí una tendencia que a nivel investigativo pues es bastante interesante, ¿no? Esto nos lo hacen también con el asociacionismo. Asociaciones inscritas en el ámbito estatal, las asociaciones, o sea, todos es la fuente tremendamente identificable, accesibilidad total, definición concisa, concreta, datos los precisos, estandarización, y volvemos para al final construir su índice sintético. Aquí, en confianza en las instituciones, ya se meten en indicadores más de tipo subjetivo. Incluso recogen algunos índices producidos por el CIS, y al final hacen un índice sintético de participación ciudadana, ¿no?, en el que cada uno de los 3 índices particulares tienen su peso relativo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo entiendo. Claro, por un lado, dice, te gustaría trabajar con la gran diversidad y la gran riqueza de fenómenos que hay de participación, pero luego tienes que hacer algo que puedas manejar y te tienes que ir a algo de este tipo. Si tú no tienes capacidad ni económica ni de equipo investigativo para producir datos, tienes que ir a datos que están hechos, que están fabricados.
y hacer una cosa que se hace poco en ciencias sociales. ¿Por qué no hacemos réplicas de estudios? Porque en ciencias naturales se hace muchísimo. Hacemos réplicas de estudios aplicados a otro contexto, y incluso así podemos validar instrumentos realizados por otras personas. Yo creo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, así puedo trabajar como un solo investigador. Otra cosa será si tuviese un equipo, ¿no? Y ahora me gustaría ya que llegáramos al punto de empezar a hablar también de vuestro proyecto, ¿no? Que se titula Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los movimientos sociales, ¿no? Aquí yo voy a hablar, pero sabiendo que me puedo equivocar y deseando que me rectificaseis para aprender yo de vuestro proyecto, ¿no? Se trata, pues, de una propuesta, un instrumento de evaluación. Voy a diseñar un instrumento concreto de evaluación de estrategias de comunicación, ¿no? En función de la eficacia cultural, ¿no? Para promover la sensibilidad moral, que es vuestro concepto clave. Cuando me pongo a leerlo, a mí me surgen preguntas, que probablemente ya os las habéis efectuado vosotros, pero bueno, yo creo que es un buen ejercicio hacerlas aquí, colectivamente, y si me las respondéis a mí, pues fantástico, ¿verdad? Porque ya tenéis mucho terreno ganado y lo tendréis bastante más claro que yo, quizás. El concepto de sensibilidad moral, entonces, lo tenéis operacionalizado en dimensiones, subdimensiones, estáis en proceso de realizarlo. Estamos en proceso de debate, o sea, sensibilidad moral, de entrada ya, ¿no? Ya nos plantea problemas con el término moral. Un primer debate que hemos tenido, un poco por lo que tú ya, ¿no? Desde el título, su proyecto se presenta al Ministerio, también estratégicamente para obtener la financiación, por supuesto, pero desde nuestras epistemologías que tú muy bien has definido y que se ven en el texto también que hemos leído para hoy, ¿no? Es decir, esas epistemologías compartidas en las que tanto eficacia como moral ya nos planteaban muchos problemas. De hecho, justamente cuando tú hablas de comunicación participativa, todo nuestro primer proceso de trabajo ha sido un debate epistemológico para ir concretando y corrigiéndome y añadiendo los miembros del proyecto, pues justamente esos términos clave y esos conceptos clave que nos van a llevar a las metodologías, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue realmente una manera, a lo mejor ahora, de reescribir ese título, o un poco de en qué punto estamos. En realidad estamos buscando, podríamos decir, indicadores para una comunicación empoderadora. O sea, estamos buscando, a raíz de las investigaciones ya empíricas y las conclusiones previas que tenemos de investigación, sí que vimos que la sensibilidad moral y la manera en que lo manejaban los psicólogos sociales, porque es un término específico de psicología social, por eso lo hemos adoptado, ¿no? A pesar de que pues, esa sensibilidad moral la pudiéramos traducir mejor como sensibilidad ética, ¿vale? Es decir, lo que hemos visto es que en función de lo que a nosotros nos interesaba, que es de qué modo las estrategias comunicativas o los entornos comunicativos pueden llegar a activar a un ciudadano, ¿no? Empoderarlo en función de cómo nos comunicamos y de cómo interactuamos, nos informamos, aprendemos, llegamos a... También estamos manejando sabiduría cultural, por ejemplo, ¿no? Que son términos más en la línea de lo que venimos trabajando. Es decir, indicadores de comunicación empoderadora hacia una sabiduría cultural, ¿no? Un poco por ahí. Es que hemos operacionalizado ya de sensibilidad moral, por lo que tú decías. Y lo que sí que vimos es que enfrentando a la gente a una serie de mensajes, unos tradicionales que comunicaban ayuda, digamos, ¿no? Ayúdame desde las rupturas, ¿no? De yo soy inferior, tú eres superior y dame algo para seguir adelante. O comunicación de protesta, digamos, crítica, ¿no? De justicia social. O sea, esa ha sido un poco la sensibilidad moral. La hemos vinculado a pasar de tratar de movilizar a la gente desde enfoques caritativos a trabajar la movilización a través de enfoques de justicia social. Entonces, la sensibilidad moral lo que mide un poco es que cuando tú a las personas les planteas problemáticas en términos éticos, eso activa una serie de emociones y de juicios que derivan en acción social. Eso junto también a el ejemplo de otras personas que frente a esas situaciones están actuando de una manera cívica, de una manera activa,
como podría ser el 15M, por ejemplo. Es decir, que nosotros precisamente por eso lo hemos planteado en los nuevos movimientos sociales, porque sobre todo hemos visto, todos los que veníamos trabajando en estos temas, que frente a un posible pesimismo de la ciudadanía, no hay manera ya de activarla, pase lo que pase, sí que habían unas situaciones de injusticia social que habían derivado en acción social. Entonces la sensibilidad moral, digamos que es como el término teórico de la psicología social que un poco nos ayuda a resumir esto. Cómo las personas, vinculando juicios éticos con, y aquí viene por qué 15M, porque los nuevos movimientos sociales, con emociones de indignación, de condena, o sea, con emociones empáticas, actúan. Entonces, claro, estamos buscando todo esto, cómo podemos, a lo mejor, como tú bien has explicado, cómo se puede operacionalizar de alguna manera para que sean criterios que compartamos a la hora de analizar o de intentar describir la utilidad de ciertas formas de comunicar frente a otras. O sea, claro, son palabras como que técnicamente eficacia nos lleva a hablar de conseguir los resultados que buscamos, pero al mismo tiempo nos interesan mucho los procesos por los cuales vamos hacia esos resultados, no tanto a lo mejor como los resultados finales, porque a lo mejor todavía los tenemos que debatir conjuntamente. Entonces son como conceptos que nos ayudan a visualizar muy claramente desde los resultados a los que hemos llegado hasta ahora qué es lo que nos preocupa, pero precisamente ese proceso ahora que tú dices que tenemos ya operacionalizado y que no, ha tenido mucho que ver con también abrirnos, ¿no?, a más reflexiones, sobre todo de la comunicación participativa, de la educación inclusiva, ¿no?, que es un proyecto desde la sociología, desde la psicología social, desde la comunicación, desde la sociología. Ahí han venido los grandes debates, pero añadir. Ahí, Salva está, ¿no? Salva. Salva está ahí. Que cuente los indicadores que ha creado. Los deditos. Intento explicarte dónde creo que estamos más o menos. Pero yo creo que ahora mismo el concepto clave serían de eficacia cultural. El de eficacia. Nosotros partimos de un determinado producto final, que sería el hecho de que determinados movimientos sociales, bajo determinadas condiciones, tienen eficacia cultural. Pero esta eficacia cultural tendremos que medirla, no podremos llegar, creo, a las acciones, pero sí a las actitudes. Entonces, esa eficacia cultural la queremos medir a dos niveles distintos. Un nivel microsocial, en términos de legado, y a un nivel macrosocial, en términos de opinión pública. Entonces, yo creo que la eficacia cultural la podemos dar, por supuesto, al menos en el nivel macrosocial de opinión pública, a partir de datos del CIS, datos secundarios. Podemos ver que Perdona, a partir del dato del CIS. De datos secundarios, en este caso de los parámetros del CIS. Entonces, la tarea que yo creo que tenemos es la de operacionalizar nuestras hipótesis respecto a cuáles son los factores que en la comunicación de los movimientos sociales nos llevan a la eficacia cultural. Ya. Pues tenemos un listado de factores de éxito, de hipótesis en cuanto a factores de éxito, en la que estamos ahora exactamente cómo operacionalizar esos factores de éxito. Y ahí la interdisciplinaridad también nos complica un poco las cosas, porque a la hora de diseñar el método concreto no solo vamos a tener que manejar datos cuantitativos, sino que también y sobre todo vamos a tener que manejar datos cualitativos. Por lo cual muchas veces cuando estamos hablando... Pero cuando hablamos de cualitativos hablamos ya de entrevistas y grupos focales, ¿no? No hablamos de que como existe esa confusión en la terminología y muchas veces a los llamados indicadores subjetivos también se les llaman indicadores cualitativos para no caer en el error. Grupos de discusión, entrevistas en profundidad, incluso historias de vida. No, claro. Entonces ahí realmente, técnicamente no serían indicadores, sino que serían más bien códigos, categorías relacionadas con los factores de éxito en los que nos estamos moviendo a encontrar estas técnicas. Realmente yo creo que indicadores propiamente dichos, indicadores cuantitativos basados en fuentes secundarias, vamos a tener pocos. Y la dificultad de operacionalización, estamos en el ámbito de las técnicas cualitativas, en el ámbito de la codificación. Pero bueno, de cualquier forma, como veo, tiene esto una vertiente que viene mucho de la psicología social. Psicología social sí se ha trabajado mucho la medición de actitudes, la medición de emociones, la medición de... Hay muchos instrumentos disponibles. Ahora, claro,
si lo que queréis medir es la eficacia cultural, yo también, una de las cuestiones que me surgían cuando lo leía es, si se quiere medir la eficacia cultural de determinada campaña de comunicación, se tendrá que pasar un instrumento antes de la campaña y después, para ver si esa eficacia se cumple. Claro, es un poco lo que hablábamos con las historias de vida, ¿no? Por ejemplo, de hacer historias de vida precisamente de personas que han estado implicadas en 15M Castellón, o que ahora justamente luego han derivado a la PA Castellón, para ver en qué condiciones, pues si a lo mejor eran activistas ya de antes, o en qué condiciones empiezan a implicarse en esos entornos, ¿no? Y en qué situación están ahora. Entonces, es un paralelo a lo que tú decías, ¿no? Es decir, intentar explorar cuál era la situación anterior a que ocurriera el 15M y cuál es la situación después del 15M. Es decir, comparar un poco esa... Pero en cualquier caso no vais a poder nunca cuantificar, vais a poder como mucho obtener porcentajes. Claro, es que yo creo que realmente Pero es un objetivo, ¿no? Cuantificar, o sea, el objetivo es acordar criterios para pensar la comunicación de alguna manera que sea útil para el cambio social. Es un poco como una síntesis de lo que buscamos al final. No nos preocupa tanto cuantificar, sino que usamos el indicador más en... O sea, eso es lo que estamos explorando ahora estamos ahí en esa crisis, ¿no? De realmente qué tipo de indicador, lo que explicaba Salva muy bien, ¿no? Nos hace falta esos indicadores, o sea, queremos codificar en función de la experiencia que se ha dado y de las formas de comunicación activadoras, pues... Pero es que cuantificar o no cuantificar yo creo que no es tan importante, o sea, depende mucho de vuestro objeto. Entonces, bueno, yo creo que eso es casi lo menos importante, ¿no? Porque... Depende, en el listado de factores de éxito que estamos trabajando con hipótesis, hay factores de éxito que son objetivables. Claro. Por ejemplo, Es que no conozco el proyecto. La visibilidad mediática de una determinada campaña, eso es objetivable y cuantificable. Luego ya el marco en el que cada uno de los medios de comunicación sitúa la campaña, ahí ya no podemos que es códigos o técnicas cualitativas. Entonces tenemos que concretar bien cuál es la lista de hipotéticos factores de éxito para ver cómo cada uno de ellos lo operacionalizamos. Y previamente, y en esto quizá nos puedas también ayudar, tenemos que tomar una decisión de muestreo. También la había anotado. Claro. Nosotros estamos ahora moviéndonos en la idea de trabajar dos casos que vamos a contraponer, que sería el 15M propiamente dicho, como paradigma de movimiento social cuya eficacia cultural queda en el legado, frente a la PA, cuya eficacia cultural sí que llega a la opinión. Entonces sería contraponer estos dos movimientos, digamos, como paradigmas de dos tipos de eficacia cultural. Pero claro, antes de ponernos a operacionalizar los hipotéticos factores de éxito, tenemos que tomar una decisión de muestreo. Y no sabemos todavía muy bien en qué vamos a basar. ¿Cuál va a ser la población objetivo? En qué vamos a basar el criterio de muestreo, tanto temporal como en cuanto a la población. Pues quizás ahí sí que nos puedes dar alguna sugerencia. Yo era uno de los problemas que había detectado, porque si se trataba de ver la eficacia cultural de determinadas estrategias de comunicación, que en última instancia lo ves si efectivamente hay participación política, una sensibilidad, llámale moral o no, pero dice, la sensibilidad que produce la activación de la participación política, como a qué población objetivo le puedes pasar un instrumento de medida en el que tú contrastes si hay esa eficacia. O sea, ¿cómo controlas la investigación a nivel de procedimiento científico? Es para darle vueltas, yo seguir dándole vueltas, no, ahora mismo no tengo una solución, pero si se me ocurre enseguida me pondré en contacto con vosotros. Si me permites darte mi opinión, quizás que tú has hablado de dos polos, o sea,
dos miras. Por un lado, lo que has citado al PAN, que está, como has dicho tú, o sea, que están aún ahí, que están presentes y que... La diferencia, digamos, sí. entre el Valle del Internet y la que cultural se ven en distintos niveles. En el caso de la generalidad, la ciudad un conjunto de... Sí. Bueno, pues esos dos niveles probablemente también a su vez tienen sus niveles, sus subapartados, unos cuantificables claramente. Por ejemplo, yo qué sé, en un periodo temporal de los últimos X años, cuántas veces la PA o el 15M han salido en determinados medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser cuantificable. Pero por otro lado está esa parte más cualitativa de las historias de vida y tal, que ahí probablemente la cuantificación no va a ser fácil ni posible y simplemente tenéis que triangular, si vais a manejar datos cualitativos y cuantitativos, vais a triangular ahí diferentes tipos de datos y vais a tratar de ver las conexiones que hay en todo eso. Porque también hay otra pata que no sé si se nos está escapando, es que es todo en base a datos de la web 2.0, ¿no? No, eso es otra cosa que iba a comentar justo al hilo de eso. Hay 4 grupos de trabajo, luego si no era bastante complicado. Tenemos un grupo de la web 2.0, o sea, aparte de la hipótesis sí que es que se considera que los entornos 2.0 también han incrementado esa posible eficacia cultural del tipo de comunicación que se ha dado en torno al 15M, ¿no? Entonces eso es un grupo importante o de alguna manera transversal porque está un poco matizando, ¿no? nuestros enfoques, pero para justamente pues, poder ir matizando estas cosas hay un grupo de medios tradicionales, por lo que decía Salva, ¿no? Por ver un poco qué discursos realmente se han visibilizado y de qué manera, cómo se han interpretado, cuáles se han mantenido. Bueno, ahí está también Amador, que es el coordinador de ese grupo. Hay otro grupo de comunicación comercial, ¿no? También coordina María José con Marcial García de Malab, que también para ver ahí, ¿no? Qué reflejo ha habido, o sea, también para coger todas las capas comunicativas, todos los escenarios comunicativos en diálogo. Y luego ya está el grupo empírico que un poco combina todo esto también. O sea, que también, claro, cuando hablamos del muestreo, cuando hablamos de cómo delimitarlo, estamos combinando todos estos diferentes espacios, ¿no? Para ver en cada uno también con qué metodologías tenemos que trabajar, porque en lo que estamos comentando una cosa que también nos interesa, por ejemplo, cuando dices el antes, el después, los marcos, ¿no? Estamos trabajando un poco desde la construcción de marcos, desde el framing, desde qué marcos comunicativos pueden ser negativos o de mantenimiento de la hegemonía frente a qué marcos pueden ser movilizadores, activadores y transformadores. Entonces ahí también, pues por ejemplo, no es lo mismo el caso de estudio en el cual a lo mejor sí que podemos analizar desde el análisis del discurso, desde un análisis más comunicativo, de qué forma se ha hablado de unos determinados temas antes y de qué forma se habla después, que ahí sí que puedes ver indicadores de la posible eficacia cultural, que a lo mejor, claro, en el comportamiento, claro. El comportamiento sí que en las historias de vida, pues tú puedes claro, ver si una persona ha cambiado su comportamiento, ¿sabes? Entonces, y luego está la parte más experimental que nuestro psicólogo social nos ha podido quedar, pero por ejemplo en los estudios que tenemos hasta ahora de sensibilidad moral se ha hecho a través de técnicas experimentales, ¿no? Vinculando también la neurociencia, es decir, que se ha sometido pues, a unos grupos, a unos tipos de discursos diseñados, ¿no? desde un modelo comunicativo, que es lo que decía antes, y luego a otro modelo comunicativo. Y un poco se ha medido, como tú muy bien decías, cuáles son sus emociones y sus actitudes en función de enfrentarse a un tipo de publicidad o a otra, ¿no? A un tipo de comunicación o a otra. Entonces esta es una cosa que teníamos ahí, que estábamos discutiendo sobre la posibilidad, pues a lo mejor luego al hilo de lo que vayamos explorando, ¿no? Pues diseñar un experimento de estudio empírico desde la psicología social, pues para ver cómo la gente evoluciona o reacciona a una serie de discursos, y que en este caso, como bien dices, a lo mejor tendría que ser también a largo plazo, ¿no? No solo es un experimento de un día y ya está, sino que habría que ver diferentes fases. El proyecto tiene 3 años y acabamos de finalizar el primero, pues desde todas estas debates, ¿no? Entonces quedan 2 años para un poco pues ir combinando. Ahora estamos también, como bien decía Salva, en este punto y en el punto además, ¿no? De revisar el cronograma de trabajo precisamente para ver qué investigaciones hacemos antes y qué investigaciones hacemos después, pues porque necesitamos ya la exploración de esas fases. Entonces estamos ahí. O sea, el proyecto tiene una... habla tú. A mí me gustaría preguntarte hasta qué punto precisamente en esta fase de intentar delimitar por dónde empezamos, hasta qué punto verías tú viable u operativo comenzar
con encuestas, porque estás hablando de, sí, pero tenéis que delimitar el grupo de gente al que le vais precisamente a analizar la eficacia cultural que ha tenido campañas como el 15M o la PA. Pero claro, ¿cómo delimitamos o cómo targeteamos cuáles son los sujetos a los que vamos a realizar estudios más en profundidad, entrevistas en profundidad o historias de vida, si antes no sabemos qué sujetos han sido esos a los que efectivamente antes del 15M o antes de la PA no estaban activados y ha sido la comunicación de la PA o la comunicación del 15M lo que los ha activado? ¿Hasta qué punto crees tú que en ese contexto encuestas al uso desde la psicología que hace daño, o sea, un muestreo, coger un muestreo de toda la gente, por ejemplo, que en Castellón ha estado dentro del 15M o que trabaja en la PA, una encuesta inicial para simplemente detectar cuáles han sido sus acciones antes y sus acciones después, debería ser previo a un trabajo más en profundidad? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, no, pienso que puedes... Tampoco tenemos presupuesto para, como tú decías, para grandes encuestas. Ya, no, pero es que es lo que pasa, el tema de las encuestas y pasar cuestionarios es que es laborioso, se necesita equipo y se necesita dinero. ¿Pero tú lo consideras imprescindible para que luego pudiéramos, o piensas que hay una forma? Es imprescindible si lo que queréis es hacer una investigación en la que se triangule la información. O sea, tú puedes construir datos empíricos en base a la eficacia cultural, ¿no?, en función de los ítems que hayas diseñado, ¿no? Eso te va a dar una información cuantitativa, te va a dar información. Ahora, esa información cuantitativa muchas veces va a esconder el sentido profundo que tienen todas esas prácticas, que no solo lo vas a poder recuperar haciendo grupos de discusión, haciendo entrevistas en profundidad, y vas a poder explicar algo que de la otra manera solo vas a describir, ¿no? Pero si es necesario, yo creo que va en función de los objetivos. Tú sabes que también luego aquí retorcemos los objetivos generales en función de, al final, este lo ponemos aquí y el otro lo ponemos allí, lo retorcemos un poco y hacemos nuestras pequeñas carambolas, ¿no? Ay, no sé, Andrea Olidón, si queréis comentar un poco cómo estáis abordando vosotras la selección de las personas para las historias de vida. O sea, no sé si te he contestado. En relación con lo que decía María José, si eso es necesario. No, o sea, no. Sí, o sea, no. Sí que me han contestado, pero nos sigue dejando en... Claro, por eso, no sé vosotras lo que lleváis avanzado precisamente de con quién vais a hacer las historias de vida, si puede añadir a este... Bueno, nosotros hemos decidido estudiar dos casos. Por una parte, el 15M en Ruzafa, en el barrio de Ruzafa de Valencia, como había modificado, ¿no?, el tejido asociativo, la participación ciudadana de ese barrio, y por otra parte, la paz. Estos eran los dos casos que queríamos estudiar en el comunicativo y también de que había pasado. Aquí en Castellón. No, Ruzafa es un barrio de Valencia. Porque hay un barrio como que después de toda la evolución se ha visto que después de las acampadas, las asambleas, allí se ha creado como un proyecto, ¿no? También se llama un proyecto de, como tú decías, de participación política diferente. Bueno, la cuestión es que vamos a empezar por el barrio de Ruzafa, que es algo más fácil de anotar, porque físicamente está muy delimitado y es un barrio asumible para empezar a conocer un poco el fenómeno, y empezábamos con grupos de discusión. En el primer grupo de discusión vamos a invitar, mucho lo vamos a hacer el lunes ya, el primer grupo, y invitamos a gente que está en el tejido asociativo desde antes del 15M y que nos pueden hacer un poco de recorrido del mapa antes del 15M de Ruzafa, el mapa del 15M y el mapa después del 15M, de esas asociaciones, esos ciudadanos y ciudadanas que se están moviendo por ese barrio, para también nosotros, el equipo, tener una idea de cuál es la vida asociativa y ciudadana y de participación allí, y entre todos esperar encontrar las personas protagonistas de esas historias de vida, que puede ser interesante, que participaron antes y durante y después, que participaron a partir del 15M, etc. Entonces esta era nuestra primera aproximación, es conocer bien el barrio, luego las personas que históricamente han tenido vida allí, vida asociativa, etc. Y a partir de ahí ampliando el grupo de discusión a más personas, que ampliando la muestra hasta que tengamos saturación de información y podamos descubrir qué personas se interesan hacer entrevistas, o sea, historias de vida en profundidad por una parte, que pensábamos que entre 3 y 4,
y luego microrelatos, ya a partir de esas entrevistas, historias de vida en profundidad, sacar las categorías clave, etcétera, y hacer microrelatos de 10, 15 personas más después. O sea que en total unos 20 protagonistas, unos más en profundidad, otros con los microrelatos, y 4 o 5 grupos de discusión en función también. Ahora empezamos, vamos a ver cuántos grupos necesitamos para hacer el mapa social de Ruzafa, de antes, durante y después, y la línea del tiempo también del barrio de Ruzafa, de antes, durante y después. Si no habéis pensado toda la vertiente más cuantitativa, aplicarlo también a esta población. Claro, a raíz de ahí yo creo que esa también era una manera incluso de identificar lo que decía María José, ¿no? Personas que a lo mejor se han incorporado en el proceso, y con esas personas, al localizarlas, trabajarlo, y ahí en realidad es como cruzarlo también con el tema de la PA. O sea, lo que hemos visto con lo que decía también Salva antes es que la PA nos da un poco como el paradigma de un ejemplo de eficacia cultural, ¿no? Entonces ahí estamos también identificando esos indicadores. Entonces, claro, el Ruzafa es como no es PA, ¿no? Entonces es como que queremos cruzar las dos cosas, pero claro, sí, la idea es luego, ¿no?, sacarle el máximo partido a las dos. Yo creo que en el caso de Ruzafa, en el que nos vamos a mover con técnicas sobre todo cualitativas, sí que se puede utilizar el muestreo teórico, que seleccionar los sujetos de investigación en función de conceptos y proceder por selección. Pero encuestas, si no se pueden hacer bien, es mejor no hacerlas porque no tienen ningún valor metodológico. Hacer una encuesta bien parte por un muestreo aleatorio, entre la población, tal, y eso no estamos en situación de hacer. Entonces es mejor sustituir el procedimiento de encuesta, sobre todo para el caso de la PAI, para la eficacia a nivel de opinión pública, por, no sé, algún sucedáneo, como pudiera ser, por ejemplo, coger los barómetros del CIS y ver, por ejemplo, que a partir del momento en que irrumpe la PA, en el CIS aparecen como respuesta espontánea, como preocupaciones de los españoles, las hipotecas, los desarrollos y los bancos. Que desde ese momento no estaban. Y luego podemos medir cuantitativamente la visibilidad mediática de los ejercicios de la PA y suponer, mediante la teoría de la agenda setting, que una cosa verosímilmente está vinculada con la otra. Puede ser un sustituto de lo que puede ser de una encuesta de opinión pública. Por eso no estamos en situación de hacerlo. Lo que no podemos hacer, aunque la universidad lo haga todos los días, es coger y ponerse a mandar cuestionario a lo que pasa por ahí. La universidad es especialista en eso. O sea, todos los meses nos manda un cuestionario sin ninguna decisión de muestreo y sin ningún valor metodológico. Claro, al final lo que hay una devaluación de los procedimientos y que no tenga sentido ni tenga valor ninguno de los datos que se pueden extraer. Por lo menos los datos del CIS, aunque no lleguen al corazón de lo que queremos, por lo menos sabes que son datos que están basados en una de las mejores muestras representativas que tiene España, la mejor. Pero incluso a esos informantes claves que podéis detectar en esos núcleos que vais a estudiar, sí que se le pueden pasar determinados cuestionarios de medición de actitudes, de emociones, eso sí es absolutamente viable. Sí, ahí sí que habíamos hablado, ¿no?, en función de lo que fuéramos identificando, incluso con las redes de investigación que tenemos y con los protagonistas de estos procesos que tengamos, enviar, ¿no?, cuestionarios más específicos, pero claro que ya no sea para como barridos aleatorios tan gordos, sino vincularlo a lo que decíamos antes, en las fases en que ya veamos que tenemos localizadas los sujetos con los que estamos avanzando temas. Sí que hacer algún formulario, alguna entrevista, incluso alguna entrevista en profundidad también. Juan. Sí. Bueno, ¿puedo opinar? No, es claro porque estoy hablando de mis profesores, pero bueno. Pues a mí me parece que es una pregunta muy, y digamos de todo lo que hemos estado hablando, me parece que es una pregunta muy valiosa, del cuestionario, ¿no? Como una preocupación no tanto por la técnica, sino por el cumplimiento del objetivo, ¿no? Porque cuando uno escucha, ¿no?, o cuando yo alcanzo a escuchar, veo que es como esta comunicación activó, ¿no?, personas o grupos que tal vez antes no habían hecho como este ejercicio y no se habían planteado su capacidad frente a la situación social, ¿no? Entonces yo creo que sí me parece un punto muy relevante, ¿no? Porque
si luego ya se va a entrar a la técnica en profundidad, vamos a hablar de personas que, digamos, que tienen un perfil específico y que precisamente ese perfil específico responde a la pregunta que se hace en la investigación. Entonces, a mí sí que me parecería muy, muy importante, no sé la técnica, pero sí cuando se define el perfil, ¿no?, de las personas a las que se hace la historia de vida, que no sea cualquier persona, porque no es lo mismo una persona que tiene digamos, un bagaje o todo un trabajo, ¿no?, personal de ser partícipe de los movimientos o de estar rodeado de haber sido parte de los movimientos, de las acciones de denuncia o de protesta, ¿no?, a una persona que nunca antes se lo había planteado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la comunicación? Porque la comunicación activó a esta persona, ¿no? Y qué de esta persona se activó, ¿no? Entonces, me parece muy clave, ¿no?, ese punto, ¿no? Porque ahí van dos vías, ¿no? La vía es la comunicación como activa, pero también qué elementos personales, ¿no?, también han favorecido esa activación, ¿no? Y también se supone o intuye en uno que hay un bagaje o un subsuelo también cultural que en algún momento conecta con esa comunicación, ¿no? Entonces, me parece que es un punto muy definitivo. Ahí, Juan, también hay otro proyecto que tenemos en marcha en el instituto, ¿no?, que coordina Vicente Benet, que es de víctimas indignados. Y justamente también Vicente, al elegir el caso de la PA, una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que vincula mucho las dos cosas es la capacidad que han tenido para empoderar emocionalmente a las personas, ¿no?, y para capacitar a las personas que han pasado de ser víctimas de un desahucio a ser parte agente, parte activa en el proceso, ¿no?, y empoderarles y capacitarles para poder realmente gestionar desde cuestiones legales, ¿no?, a cuestiones de creencias, etc. Entonces, ahí hay un punto en común también muy interesante que está vinculado, ¿no?, a los indicadores que manejamos y a realmente qué acciones que a veces han ido más allá de la comunicación y ha sido formación, ¿no? Por eso también es un proyecto educomunicativo, de qué forma la PA ha dado formación, ha dado apoyo, ¿no? Es decir, que es comunicación y es acciones, ¿no? Es relaciones, eso es lo que define también el tipo de comunicación en el que estamos trabajando, que no solo es una comunicación planificada, sino por eso hay diferentes grupos, es como la acción comunicativa en sí, ¿no?, que se ha dado desde diferentes lugares y qué elementos forman parte de esa acción comunicativa para que realmente al final se dé el cambio, ¿no? Y que ya no solo es la eficacia cultural entendida como que la gente al final tenga una sabiduría cultural para actuar, sino que se den los cambios también, ¿no?, de alguna forma. O sea, que se sepa actuar, que se quiera actuar, que se sepa actuar, pero que esa actuación además sea útil. Entonces, está muy relacionado con lo que decíais antes, cuando las compañeras suenan, tiene que pasar de la culpa al sentimiento de justicia, emoción movilizadora. Y en el caso de la paz, eso lo hacen expresamente con un protocolo. Primero desculpabilizar a quien se siente víctima, en este caso de un desahucio, para partir de ahí entrar de nociones de injusticia, generar emociones positivas y empoderar. en realidad hemos ido a derivar ahí pues porque hemos encontrado paralelismos, ¿no? Hemos ido encontrando que era una buena práctica de lo que veníamos. Pues en realidad sí que ha sido parte del muestreo. Hemos ido muestreando, ¿no? Primero se ha hecho como todo un estudio desde las acampadas a las asambleas, o sea, claro, dijimos 15M. Entonces hemos ido como delimitando 15M, ¿no? En qué se traducía para que realmente fuera abarcable para sacar conclusiones de ahí. En mi caso estoy investigando el tema de los videos de YouTube que generan los movimientos sociales. Mi idea, por ejemplo, es evaluar la comunicación de los videos, por ejemplo, a través de alguna serie de parámetros. Por ejemplo, el video entrega información contextual sobre el tema que reivindica. Muestra transversalidad en la información, en el contenido. Una vez hecho ese análisis del discurso, verificar el tema. Pero hay un protocolo para hacer el análisis de discurso. Ahora estamos. De YouTube, los time ahora estamos. Ahora nos tenemos. Con una curiosidad tremenda, ¿no? Porque no sé yo cómo esas técnicas, si existen esas técnicas ya para sacar el análisis de discursos de vídeos de YouTube.
Ahora, yo lo pregunto desde el desconocimiento absoluto, ¿no? Y me parece fascinante, ¿eh? ahora estamos... Lo más citado que encontraste, ¿te acuerdas, Alex? Era lo más citado sobre LinkedIn, lo que haces exactamente eso. Y es de físicos e ingenieros. Claro. Que aplican teoría de sistemas y consiguen cuantificar hechos discursivos en ámbitos sociales, en este caso. Es que de ahí venía un poco el reto, ¿no?, de los indicadores, porque lo veíamos un poco como el punto en común, porque como tenemos que hacer tantas cosas diferentes, era como que vaya todo a una, ¿no?, que compartamos un poco justamente que las metodologías, aunque van a ser diferentes, que vayan a buscar más o menos o a explorar hacia sus indicadores. Por ejemplo, analizar dos tipos el impacto de dos tipos de videos. Un video que busca más empoderar y otro que está más basado en la violencia, por ejemplo, legitimando la confrontación. Y después de esos dos videos, analizar también el debate que se produce en YouTube, porque te dan derecho a que uno opine, y hacer también un análisis de los comentarios que se producen, el tipo de liberación que se produce. Y eso es una fuente de información que yo creo que ahí se puede explotar de alguna manera. Yo creo que las ciencias sociales todavía no nos hemos metido a explotar los comentarios, pero yo creo que ahí se pueden sacar muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, es que hay que... Y luego lo mismo en Facebook, lo mismo en Twitter. Claro, o sea, claro. Y en la prensa... Eso también en la prensa, en los blogs de la prensa también se quiere hacer eso, ver los comentarios, ver las reacciones. Y lo bueno de YouTube que te permite ver los perfiles de cada persona que comenta. Y la idea es, ¿cómo se llama? Ver las personas que comentan, la relación que existe entre las personas que comentan con su comportamiento en la red social. Por ejemplo, ¿cuántas personas que comentaron repiten los mismos contenidos en sus propias páginas de YouTube? Para ver si existe una relación. O sea, desde mi lógica es más importante que opine una persona que no usa el Facebook como activismo. O sea, el video va a estar que logra identificar a personas que no están utilizando esta red como activismo digital. O sea, eso es una hipótesis, ¿eh? Son una hipótesis. Una idea que tengo para plantear en alguna investigación centrada en la plataforma afectada a la hipoteca, en los videos que genera. Y lo he publicado en un artículo que presenté para una revista. Pero bueno, después te lo puedo pasar para que lo vayamos comentando. Y está lo que decía también Eloisa, que hemos hecho todo un análisis a nivel online del tema de Facebook, para ver cómo ha sido la evolución de la asamblea y la acampada y los grupos temáticos. O sea, ver con información cuántos amigos tienen, por ejemplo, aplicando el criterio de provincia. Por ejemplo, las 52 provincias que existen, buscamos cuántos de los movimientos de las acampadas que existen en las 52 tenían página de Facebook. Detectamos que habían 46. Después de esas 46 buscamos una serie de datos, por ejemplo, el número de eventos que ha creado cada de esas páginas, la cantidad de publicaciones en noviembre, la cantidad de álbumes que han creado, el número de comentarios en un tiempo determinado, para verificar cuáles son los más activos y los menos que utilizan Facebook. Es que todo esto tiene toda una parte de largo plazo, ¿no? Es decir, la reacción al corto y al largo plazo. Entonces, todo esto era un poco para ver realmente desde las acampadas iniciales, pues eso, toda esa energía social de cambio, ¿no?, dónde había ido a parar y cuánto había durado activa, y de todo ese análisis ir a ver dónde se mantenían esas acciones, o sea, realmente la eficacia cultural de ese momento 15M, hasta dónde había llegado o por dónde se había mantenido. Realmente por eso hemos acabado también en La Pau o en Ruzafa, ¿no?, porque son iniciativas que después de todo ese barrido que hemos hecho ya de las redes sociales y de las acampadas, las asambleas, etcétera, núcleos muy activos, ¿no?, y que están demostrando ser eficaces. Entonces, por eso un poco hemos delimitado, después de todo el primer año de debates y de estudio, en ese caso de estudio, ¿no? Creo que el caso de estudio lo tenemos claro. Yo creo que un poco también el reto es, si las conclusiones finales han de ser unos indicadores o un modelo de evaluación, realmente cómo lo llevamos a nuestro campo, ¿no?, que es tu artículo que hemos leído para hoy, cómo lo llevamos a nuestro campo desde estas epistemologías y realmente qué tipo de conclusiones son las que buscamos, ¿no? Es, como decía Salva, cómo lo vamos a codificar todo esto para que al final lo que derive sea útil y no sea, como tú dices, más datos que no vayan a ser útiles para nadie. Yo creo que lo que has explicado es fundamental, ¿no?, que sea útil, que dialogue con lo que ya hay hecho y que dialogue, que realmente sirva para el aprendizaje compartido, ¿no?, para ese conocimiento. Algo más, ¿no?
con trayectoria que tú has dicho, ¿no? Que yo creo que es fundamental, ¿no? Conocimiento con trayectoria, de aquí que vamos a dejar. Ahí estamos. Como un proyecto que tiene interdisciplinario, tiene una su complejidad, que es encontrar, darle un enfoque central. Y también como, aparte de eso, tiene la dinámica online y la dinámica presencial, que también le aumenta el tema, el grado de dificultad también. Pero bueno, ya al tener ya los casos de estudio definidos, eso ya te abre ya una claridad que no teníamos, por ejemplo, hace 2 meses o 3 meses. No, yo creo que estas sesiones, si las hacía a menudo, yo creo que sirven para eso, ¿no? Para suscitar el debate, y en el debate se van depurando, se van aclarando ideas, se van... Que yo en definitiva era lo que quería hacer, suscitar un poco debate, ¿no? Sí, ¿no? Y además eso, ahora que tenemos que asentar un poco más los indicadores propios que cada grupo va a manejar, ¿no? En el grupo, por ejemplo, del 2.0, como tú decías antes, estamos ahora en la fase de todo lo que hemos dicho hoy, que ya tenemos claro, a asentarlo en, pues eso, cómo nos vamos a enfrentar a las acciones 2.0 de la APA, en torno a la APA, en torno a Ruzafa, para analizarlo, ¿no? Aparte de las técnicas o metodologías, primero esos indicadores que vamos a aplicar. Entonces, un poco en la línea de lo que comentaba Salva, ¿no? De un poco los indicadores que ya hemos visto que han sido útiles para la APA, pero eso traducido en 2.0. Yo creo que algunos de los índices que tú nos has pasado hoy o el trabajo que comentabas, ahora es un poco el reto también de vernos un poco mejor, ¿no? Todos esos índices, ver un poco cómo se está haciendo para ver si hay algo que nos puede ser útil. Yo me había apuntado junto con un poco el listado de indicadores que nosotros ya habíamos hecho, ¿no? De empoderamiento, de eficacia, de sensibilidad, pues cruzarlo con algunos de estos índices, ¿no? De PNUD, de felicidad, de tal, pues si hay avances que ya nos dan pistas que a lo mejor nos pueden ayudar a terminar de asentar alguna cosa. Es un trabajo, como tú dices, es un trabajo nuestro de leer más, de pensar más y de volver a reunirnos y seguir discutiendo, ¿no? O sea que en realidad también son las 2, o sea que si quieres tú decirnos algo más, o sea, además que tiene algún otro comentario. Hombre, a mí me quedaba pendiente, pero bueno, eso ya te preguntaré, preguntaré y ya tú me derivas al resto de compañeros o algo, porque yo una de las dimensiones que tengo entre manos, que es una de las que le tengo encardiente, es la de comunicación participativa. Como no sé si llamarle comunicación participativa, porque en la literatura que utilizan las 8 dimensiones estas de Naciones Unidas que utilizo yo, se le llama indistintamente o comunicación abierta o en algunos casos también información abierta y libre, ¿no? Entonces, claro, yo ahí últimamente he recuperado, que además lo tengo que meter ahora en revisión, porque esto es lo que pasa, siempre van apareciendo cosas nuevas que luego tienes que ir metiendo otra vez por la puerta de atrás, ¿no? El Global Right to Information Rating es un sistema para evaluar la calidad del marco jurídico que garantiza el derecho a la información de un país determinado. No mide la ejecución de la legalidad, la ejecución de las leyes, mide la calidad de los marcos jurídicos, ¿no? Pero bueno, es una dimensión que la tengo un poco perdida, una de las que he dejado para el final, ¿no? Y quería hacer algún, pero bueno, que ya te digo, que os puedo hacer luego por correo electrónico, ¿no? Porque se me ya un poco tarde. Y... No sé, bueno, hemos empezado el 20, quiero decir, que no sé... Hay un texto interesante sobre eso que lo hacen el catedrático de la Universidad de Valencia, que hace como una revisión teórica de todos los indicadores sobre comunicación social positiva, o sea, para ver que si el medio tiene un enfoque de cambio social. Por ejemplo, la tengo en... ¿Cómo se llama? El Gómez Montpar, se llama el... Y Palau, creo. Pero el Gómez Palau y... Dolores Palau y Gómez Montpar. Pero lo tengo en internet. Te mando un correo y te... Exacto, como tú tienes mi correo, me lo mandas. De todas formas, también hay una técnica que he aprendido yo esta semana, ¿no, chicas? ¿Cómo se llamaba? La Garden Session. Quiero decir que la pregunta justamente que has planteado nos puede servir para los que podamos ir a comer, seguir con la conversación en la comida y hacer el grupo más específico del tema, ¿no? Pero nosotros sí que es verdad que en el debate que hemos tenido hemos ido hacia comunicación participativa, ¿no? Ha sido uno de los grandes debates nuestros también. Y también te podemos dar acceso a toda la bibliografía que hemos estado manejando justamente para ver qué se estaba haciendo desde esa perspectiva. Yo al principio estaba barajando 5 subdimensiones, que era transparencia y origen múltiple de la información, disponibilidad general de medios,
grado de control de los medios, participación de los ciudadanos en los medios y calidad de la información. Está vinculado Es demasiado grande. ¿Cómo mides la calidad de la información? ¿Cómo mides el grado de control? Pues eso es. Hay gente que lo hace, pero claro, cuando ves tú luego a cómo lo hace la gente, es totalmente insatisfactorio, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la información. Hay por ahí algunos de los trabajos que tengo por ahí que he revisado, que lo que mide es la tasa de tiempo de programación dedicada a la información, la cultura y la música en relación con el tiempo total de programación. Un poco peregrino, Eso no sé para nada. Yo lo que veo que te puede ser muy útil en esa línea y que lo hacen muy bien, creo, los observatorios o las veedurías latinoamericanas, un poco los protocolos que han sacado las veedurías latinoamericanas o precisamente Perú o Argentina, ¿no? Para todos los procesos del cambio de ley audiovisual y tal. Ahí han sacado bastantes documentos. Yo tengo abajo algunos materiales de Calabria, por ejemplo, que manejan algunos indicadores, ¿no? Muy interesantes a la hora de poder evaluar realmente si la comunicación es democrática, participativa. Pues sí. Podría ser que me paséis estos Por trabajos. ejemplo, Juan, más que calidad puedes hablar de pluralidad. Entonces ahí puedes medir las fuentes de información, por ejemplo. Eso es algo que se puede medir. Sí. Una pieza, la cantidad de fuentes de información y esas fuentes responden a diferentes perfiles. Pero claro, hablar de calidad, de valor de calidad es complicado. O por ejemplo, noticia positiva, ¿en qué lugar está, por ejemplo, un telediario, en qué lugar aparece? ¿Se aparece al final, en la primera plana? Te da y cuántas noticias positivas hay de la programación. Te da un enfoque del esfuerzo del medio por mostrar un cambio social. Eso está en la línea un poco porque la tesis de Alex estuvo trabajando el periodismo para la paz de Galton, tú que has comentado antes lo de Trascend. Trascend también ha publicado algunas cosas que no sé si has tenido en cuenta sobre el periodismo de paz, que los criterios que manejan también van un poco en esas líneas, a lo mejor lo de las fuentes, lo del enfoque, ahí también han avanzado cosas interesantes. El tema del contexto, si la información contextualiza, o sea que te está fomentando el análisis estructural de los conflictos, no solo la violencia directa. Es otro indicador de que una noticia relacionada con la cultura de paz, que se puede tomar como indicador, pero Claro, está en la línea lo que tú decías, ¿no? Es que, o sea, nosotros nos hemos metido un berenjenal, pero tú... Un monstruo de 8 cabezas, ya lo he dicho. No, cuando a las 8 áreas y claro... A veces hasta sueño con él. No, es que, pero de repente a lo mejor podríais delimitarlo, ¿no? O sea, ese indicador solo ya es un... hacerlo más... Por eso... Lo que te dice Alex es más a nivel micro... Son 8 tesis de... Claro, por eso quería poner el ejemplo con la dimensión de participación democrática como en un universo de posibles experiencias fantásticas, como al final tienes que ir a algo posible, algo que sea manejable, algo que sí, pierdo mucha información, pues todo, claro, por eso también he puesto mucho interés en la exposición en decir de la imperfección de los indicadores sociales, que es unos artilugios modestos que nos ofrecen una información parcial, limitada e imperfecta. Yo creo que en coherencia con tu enfoque, a lo mejor lo del periodismo de paz de la gente de Trascend puede dar indicadores de base, ¿no? El tema ese es que está más enfocado a los conflictos bélicos, o sea que no está enfocado más en un tema Ahí está el reto. de paz imperfecta. Claro. Hay que darle ahora el giro. Por eso otro indicador también, el sistema mediático tiene defensor del lector. O sea, acá el defensor del lector es la figura que recibe las quejas de los ciudadanos y ve si eso está... ve el marco normativo ético y si hay un fallo se contacta con el periodista y le dice, mira, hay esta denuncia y después hace un veredicto, no lo sanciona, pero en su tribuna pública informa sobre el veredicto. Ese es un tema ya, un indicador ya de responsabilidad del propio medio. Y ahí solo hay 150 a nivel mundial. O sea, eso, y en España hay 4, creo. Eso también te da un indicador de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y también el tema de las leyes. Si hay leyes de regulación de contenido. O sea, cuando se producen algunos abusos, o consejos audiovisuales. Consejo audiovisual también recibe las quejas de los ciudadanos y analiza en relación a la ley, y esos tienen capacidad de sanción. Pero bueno, te envío los textos y mi tesis. Sí. Este material del Foro Andaluz ha llegado, es que además como tu caso es justo Andalucía,
El Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía ahora están muy activos justo en eso. Y este es un pequeño material que han traído, aprovecho, para el instituto nos han dado alguna copia, ¿vale? Pues alguien está interesado. Una guía de recomendaciones para ejercer nuestro derecho a la información y a la comunicación. Y los años han basado en eso, o sea, en los problemas de participación que plantea la comunicación de los medios. ¿Quién lo publica? El Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, que está detrás de TICPATA. Pero ahora te doy una copia porque me he traído un par más de Madrid. Tenemos alguna copia. Pues sí. Yo creo que te puede ir. Sí, me puede ir fenomenal. Y si no, ellos también también puedes contactar con ellos. Y yo Tienen sabía que una al web final con aprendería muchísimos. más de vosotros que vosotros de mí. Tiene una web de muchos materiales y eso. No sé, Vicente, si quieres tú concluir. Sí, porque y dar paso a quien quiera la Garden Session, ¿no? Podemos buscar un sitio donde no nos volemos y podamos comer algo, a lo mejor los que podamos. Una cantina de aquí. Sí, de aquí de fuera, pero sí, en lo que es el jardín, en el Garden no va a ser porque nos vamos a volar. Bueno, pues lo que toca decir simplemente es agradecer a Paco que haya estado con nosotros hoy. Hoy ha sido una sesión un poco especial porque realmente como tocaba en el núcleo de una de las inquietudes del proyecto de investigación, pues quizá para otro público puede haber parecido como muy técnica, como un poco, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo interesante de estas sesiones es esta pluralidad de metodologías, de dinámicas, de sesión, en las que, bueno, al final unas veces uno aprende más, otras veces menos, pero realmente yo creo que ha sido útil y también creo que habrá sido útil para ti estar entre nosotros compartiendo todas estas perspectivas. Lo único que añadiría es que no olvidéis que la semana que viene tenemos otra sesión con María Chiara Marulo, que nos va a hablar sobre derechos humanos y empresas, el problema del acceso a la justicia. Hoy mismo recibiréis el cartelito, la convocatoria y los textos que ya se nos vale. Entonces, pues ya lo tenéis. Digamos que aquí está la documentación para la próxima sesión. Es un poco excepcional porque tenemos 2 sesiones seguidas, pero bueno, como ahora también viene una temporada de magdalenas y fallas y cosas de estas, pues también nos obliga a esto. Y creo que no olvido nada, que quiera comer. Pues nada, muchas gracias, Juan.